¿Saben qué es la mediación? La mediación no es un asunto así que tiene que ver con los juzgados, una cosa así. No. Como hablar con alguien para llegar a un acuerdo. No. ¿No conoce? No. Pues no sé. ¿No sabe? No. Hay la mediación, ¿no? Jurídica o también de la familia y todo eso. Sí, ¿por qué? No. Tampoco. La mediación. Con P, mediación. Mediación. Mediación de mediar. Ajá. ¿Conoce? Sí. Mediar, sí. La mediación. Sí, creo que sí, pero no estoy muy segura. La mediación es cuando estás entre dos personas y estás diciendo, o sea, eres el que vas por los dos lados, ayudas a las dos personas tratando de llegar a un acuerdo. La mediación, sí, la mediación es gente, es como un corte de arbitraje. Sí, una persona que ahorra conflictos, conciliadora. A mí me suena que es como una cosa que en lugar de ir a juicio puedes encontrar una solución como más pacífica. Yo sí lo he escuchado, pero mediación también puede ser en un término más abstracto, mediar entre dos personas. Sí, de resolución de conflictos entre parejas o sí. Sé lo que es lo que significa la palabra mediación, pero la mediación no sé lo que es. ¿Mediar entre dos personas? Claro, en términos etimológicos probablemente dichos, pues medio de algo que está haciendo por ejemplo, una mesa redonda, el mediador es la persona que está moderando la mesa. Sí, mediar entre un bando y otro, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Hola, me llamo María y soy mediadora. Y hola, yo soy Diana y no soy mediadora. Y por lo tanto, María, me pasa un poco como a esta gente de la calle, que no entiendo muy bien del todo qué es esto de la mediación. Bueno, pues si te parece, Diana, vamos a poner un vídeo en el que nos van a explicar qué es la mediación. Perfecto. El conflicto, consustancial al ser humano, nos lleva acompañando desde el principio de los tiempos. De forma habitual y a lo largo de gran parte de la historia, hemos resuelto nuestras disputas mediante el uso de la fuerza, siendo la guerra su máxima expresión. De una forma bastante más civilizada, aparecen los tribunales y juzgados, en los que un tercero imparte justicia entre las partes a través de una resolución o sentencia. Es la forma más conocida y aceptada de resolución de conflictos en nuestros días, pero, al igual que ocurre con el uso de la fuerza, estos métodos ofrecen una solución jurídica del problema, pero en raras ocasiones consiguen la satisfacción de ambas partes y acabar definitivamente con el conflicto. Es más, en algunas ocasiones estas soluciones, lejos de acabar con el conflicto, lo perpetúan y en ocasiones lo agravan. Y es en este punto donde aparecen los ADR. ¿Y qué son los ADR? Los ADR son los llamados Alternative Dispute Resolution o procedimientos alternativos de resolución de conflictos. Entre ellos encontramos diversos mecanismos, como la negociación, la conciliación, el arbitraje o la mediación. Hoy vamos a hablar de la mediación. ¿Qué es la mediación? Es un procedimiento de gestión de conflictos en el que un tercero profesional, neutral e imparcial, que carece de autoridad para imponer una solución, ayuda a las partes a resolver una disputa o a planear una transacción. Las partes en conflicto se convierten en las verdaderas protagonistas de su gestión y posible resolución, contando con la ayuda de los mediadores para alcanzar un acuerdo que sea satisfactorio para ambas, mejorando al mismo tiempo la comunicación y la relación existente. Este acuerdo alcanzado por las partes surte la misma eficacia que un contrato privado y además puede ser elevado a escritura pública a través de un notario o también ser homologado judicialmente a través de un juez, adquiriendo en ambos casos carácter ejecutivo, por lo que en el caso de incumplimiento podría solicitarse su ejecución ante un órgano judicial. En la mediación, las partes acuden de forma voluntaria al procedimiento sin que puedan ser obligadas a ello. En la sesión informativa, los mediadores explicarán a las partes las características del proceso, cómo se desarrollan las sesiones y sus ventajas, y solo si ambas partes están de acuerdo podrá iniciarse la mediación. Del mismo modo, tanto ellas como los mediadores pueden abandonar la mediación en cualquier momento cuando entiendan que no se cumplen sus expectativas o no se sientan a gusto con el proceso. Toda la información y la documentación que aporten las partes durante el proceso de mediación tiene carácter confidencial y no podrá ser utilizada posteriormente en un posible proceso judicial.
De igual forma, los mediadores quedan amparados por el secreto profesional y no podrán ser llamados como testigos o peritos en caso de juicio. Los mediadores nunca podrán tomar partido por una parte y tratarán en todo momento de dar el mismo tiempo a cada una para que pueda expresar cuáles son sus intereses y necesidades con el objeto de alcanzar un acuerdo satisfactorio. Asimismo, los mediadores no podrán ofrecer una posible solución al conflicto, sino que serán las propias partes, gracias a su iniciativa, quienes propondrán las diferentes opciones para facilitar la consecución de los diferentes acuerdos. Con el fin de ayudar a las partes, los mediadores utilizan una serie de técnicas con el objetivo de facilitar la comunicación en todo el procedimiento. Los mediadores son profesionales cualificados y expertos en resolución de conflictos y están preparados para saber gestionar las difíciles relaciones y emociones que traen las partes a la mediación. La mediación en España se encuentra actualmente regulada en la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, además de distintas leyes autonómicas. Hoy en día, la mediación se utiliza para gestionar muchos tipos de conflictos: civiles, de familia, laborales, escolares, sanitarios, penitenciarios e incluso penales. Las partes pueden acudir al procedimiento de mediación de forma privada a través de los centros especializados en mediación o bien por derivación de los juzgados, cuando el juez determina que el caso en concreto puede resolverse de forma más adecuada a través de la mediación. En ambos casos, pueden estar asistidas por abogados u otros profesionales. En definitiva, la mediación te permite un procedimiento flexible para poder gestionar tu conflicto, una oportunidad para que tú seas el protagonista en su solución y la posibilidad de alcanzar, en muchos casos, una resolución verdaderamente satisfactoria para todos. Pues María, con este vídeo me ha quedado mucho más claro en qué consiste la mediación, pero me gustaría saber qué ventajas ofrece la mediación frente a un juicio o incluso otros métodos de resolución de conflictos. Es una pregunta muy interesante. Vamos a ver qué opinan los profesionales que ejercen día a día la mediación. Es mucho más eficaz fundamentalmente porque los compromisos a los que se llega en mediación se llega solo si las partes tienen el convencimiento de que pueden cumplir con ellos, porque la mediación es voluntaria. Nadie les obliga ni a participar en el proceso ni a llegar a un acuerdo. Principalmente que cuando tú entras a un juzgado es tener más o menos suerte. Digamos que esto es como alta costura en la resolución de conflictos, está medida de los usuarios. Por lo tanto, ya os digo, rapidez, resolución del conflicto, reducción del estrés y control de la solución, además a medida de las personas que participan. Aunque pueda parecer que en lo emocional te exige más a ti como parte, estoy hablando como parte, yo creo que la satisfacción y la paz que te deja eso casi que no tiene precio. Fundamentalmente la mediación lo que aporta es responsabilidad y protagonismo para las partes. Las partes ejercen o tienen el efectivo control sobre su conflicto, en particular sobre su controversia. Ellos son quienes deciden, primero, si lo quieren solucionar de forma pacífica y además deciden cómo solucionarlo. Es decir, en ese sentido nadie les va a imponer una solución, a diferencia del arbitraje. Pues principalmente que me parece un método de resolución de conflictos más humano. Las partes pueden intervenir directamente, que puedan expresarse, que puedan plantear su punto de vista y sobre todo, y para mí es lo fundamental, que puedan reflexionar, que puedan pensar desde el momento en el que están al futuro en cómo resolver sus problemas. Creo que es un medio que te permite realmente resolver los conflictos en el sentido más amplio de lo que es el concepto de resolver. Concretamente las partes que acuden, ¿no?, pues les ayuda a resolver su problema o conflicto, lo que puedan tener, de una manera muchísimo más comprometida, muchísimo más sana. Les capacitamos para gestionar los conflictos, no solamente es que les ayudamos a gestionar el conflicto que nos traen, sino que despertamos un poco las habilidades que ya tienen ellos para gestionar conflictos futuros. La gente que yo conozco que ha llegado a juicios y demás, ni tanto la víctima como el infractor o viceversa, jamás he escuchado yo a nadie que se sienta satisfecho con el resultado. Entonces yo creo que la mediación puede satisfacer de una forma más eficaz a la gente.
Una mediación permite equilibrar, afinar, ajustar más una solución que tenga en cuenta muchos factores diversos y encontrar esa solución medida que es más aceptable para las partes y muchas veces más justa también. Lo que más me gusta, me llama la atención, es el hecho de que las personas de nuevo recuperen la responsabilidad de tomar decisiones, ¿no? Eso lo hacemos también mucho en coaching. Entonces, el hecho de que la persona asuma esa responsabilidad, pueda tomar decisiones sobre lo que quiere hacer en su vida, cómo quiere que sea su futuro, me parece quizás de las cosas más interesantes de la mediación. Nosotros los mediadores llevamos a las personas a que vean diferencias, no estén allá arriba viendo problemas. Creo que eso es algo que la mediación puede lograr. Mucho más ágil, y es verdad, es mucho más ágil que cualquier procedimiento judicial. Cualquier ciudadano frente a un proceso, enfrentarse a un procedimiento de mediación es enormemente más ágil. La mediación veo que es una oportunidad muy buena para que dos personas logren entenderse y que cada una entienda cómo le ha hecho sentir la otra. Lo que aporta la mediación lo importante es la devolución de la responsabilidad a la gente, de lo que sucede en sus vidas. Hasta que no hay una ruptura, no hay jueces en la vida de la gente. ¿Por qué cuando hay una ruptura tiene que haber un juez? La idea es esa. Si se le devuelve la responsabilidad a una familia de organizarse a la hora de plantear cómo van a funcionar a partir de ese momento, va a ser un funcionamiento más útil que lo que pueda hacer un juez. Nosotros, a través de la mediación, vamos dejando hablar a las partes y que las partes se pongan de acuerdo y se vaya transformando el conflicto en otras cosas. Bueno, la posibilidad de resolver el conflicto sin tanta angustia que podría ocurrir en los juzgados. Y eso me encanta mucho, sobre todo en asuntos de derecho familiar y bueno, cuando están involucrados los hijos, sobre todo. Pues el principal, que tú decides sobre tu propio conflicto, luego es más rápido, el coste es menor, hay un menor desgaste emocional para las partes, todos son ventajas y de verdad se llega a un acuerdo por mediación, todos son ventajas. María, me ha parecido ver en el vídeo que incluso hay una ley de mediación. Sí, contamos desde 2012 con una ley. ¿Qué te parece si escuchamos la opinión de magistrados y jueces? Bien, por lo menos ley tenemos de mediación civil y mercantil, y con eso no se hizo nada más que cumplir con un mandato de la Unión Europea, que era el mandato de transponer la directiva comunitaria de 2008 de mediación civil y mercantil. A mí no me parece una mala ley, creo que es una ley muy clara, que eso es una virtud en todo caso. Una ley que podría ser mejor, por supuesto, pero que no es una mala ley. La ley de mediación es un grandísimo avance. Es una ventaja que se ha dado ya, que permite seguridad para todos aquellos agentes que creen en este procedimiento, creen en esta solución. ¿Que tenga imperfecciones? Bueno, también la Constitución. Y funciona. Bueno, por el momento esta ley ha sido un gran impulso, porque de tener ley a no tener ley ha habido un gran cambio, ¿no?, en el mundo de la mediación en nuestro país. Reclamaciones evidentemente económicas, patrimoniales, pues desde luego, pues contratos no cumplidos, contratos no bien cumplidos, temas de propiedad horizontal, efectivamente, muchísimos. Los temas de la ley de propiedad horizontal, relaciones entre vecinos, es indudable que esos son asuntos que son objeto de una interesante mediación. Aquí en el Tribunal Supremo no derivamos a mediación. Falta mucho para que se llegue a eso. También la estructura del recurso de casación no sé si es muy adecuado, ¿no? Yo, en la parte que mejor resultado me dio, y también derivé amenazas, pero lo que mejor resultado de todo me dio fue derivar en los delitos contra la propiedad, todo tipo de delitos contra la propiedad, también en las lesiones. Busco mandar a mediación aquello que está menos, quizás asesorado, menos orientado a que mi sentencia sea una u otra, y en que los litigantes necesitan más de una respuesta judicial que no de un pleito. He visto que tiene muchas ventajas la mediación, María, pero creo que tiene alguna dificultad también, como que no es muy conocida. Sí, Diana, efectivamente la mediación también tiene dificultades, entre ellas la falta de difusión, la falta de apoyo institucional. ¿Qué te parece si ampliamos esta información viendo el siguiente vídeo? Cuestión de desconocimiento, de falta de difusión de la mediación. Todavía hoy, desafortunadamente, hay muchísima gente, y no solo justiciables o personas de la calle, sino muchos operadores jurídicos
que desconocen las ventajas y el potencial de la mediación. Creo que hay que dar un pequeño empuje al trabajo en equipo de diferentes profesionales para que entre todos les demos a las partes que están en conflicto una combinación adecuada para cada momento y para cada caso. A la difusión, la creencia, quizás también un poco el presupuesto. Si hubiera presupuesto habría mayor difusión. En un tiempo muy rápido, en menos de 10 años, en España hemos pasado de no hablar de mediación a hablar de mediación a todas horas a nivel pues de los políticos, de nuestros gobernantes, del legislador, pero nada más. Que los mediadores seamos capaces de difundirla bien, es decir, de trabajar en mediación de una manera pues muy práctica, muy eficaz, muy satisfactoria para las partes, que contribuyan a que las personas demanden la mediación y la aprecien. Tenemos que llegar al ciudadano y el ciudadano tiene que entender en todo momento cuándo puede derivar a mediación y sobre todo qué es esto de la mediación. Trabajar con los operadores más importantes de la justicia, que son los abogados, y cambiar el paradigma del abogado. El abogado no tiene que ser un litigante, sino que tiene que ser una persona que ayuda a los clientes a satisfacer sus intereses, y uno de los métodos más adecuados va a ser la mediación. Tenemos que trabajar más en la difusión. Oye, esto existe, es una alternativa, esto es una opción que tú puedes elegir. La mayor dificultad es que no se conoce. Al no conocerse no se demanda. Y al no conocerse y no demandarse, pues el trabajo que debería hacer quien, como responsable público de estas políticas que suponen facilitar realmente a los ciudadanos el acceso a la defensa de sus derechos, no lo hace, pues estamos los jueces haciendo un papel que realmente no nos debería corresponder, o al menos no con tanto protagonismo. Yo creo que la cultura. Tenemos una cultura de la confrontación, del abuso, del sometimiento, del poderoso. En un principio, los mediadores somos los primeros que tenemos que entender que la mediación es un procedimiento inicialmente duro, porque te supone sentarte junto a la persona con la que tienes un conflicto, y la tendencia que tenemos educativa es a no hacerlo. No ha estado en nuestro ordenamiento, no ha estado siendo utilizado por los ciudadanos, por nuestras empresas, no ha estado visible. Es una herramienta que está ahí, ha estado en otros países, pero no era visible, no era conocida. Yo creo que hay una parte importante de desconocimiento. Yo no puedo pensar que una vez que se ha visto cómo funciona una mediación llevada bien a cabo, no sea algo que quien tiene un problema no lo busque la siguiente vez que le pase algo así, no agote esa vía, ¿no?, como alternativa al juicio. Hace falta difusión. O sea, hoy por hoy cuando un ciudadano tiene un conflicto no busca un mediador, busca un abogado. Bueno, ya he visto que existen dificultades, pero supongo que también habrá propuestas para impulsar la mediación. Sí, Diana, ¿te parece si las vemos? Perfecto. Yo creo que hace falta mucha voluntad política y por parte del legislador, incluso de los propios operadores jurídicos, abogados y jueces, de coger y poner el foco en la mediación. La medida más importante sería invertir en mecanismos, en instituciones, en asociaciones que desarrollen planes de mediación vecinal, hipotecaria, intrajudicial. En cualquier conflicto familiar donde hay implicados menores o intereses de niños o de menores, yo creo que sería obligatorio, el que las partes acudiesen a esta primera sesión informativa a fin de ver realmente las ventajas que ofrece este mecanismo frente al procedimiento judicial. Yo creo que desde el gobierno se tendría que dar un impulso muy grande porque es que la gente no lo conoce, o sea, yo fui por casualidad. Creo que los mediadores tenemos una responsabilidad fundamental en continuar desarrollando nuestro trabajo pues, de la mejor manera posible, en esforzarnos para que la mediación sea un proceso reconocible, sea un proceso muy técnico y que sobre todo sea muy eficaz. Mi apuesta sincera sería porque pudiera convertirse en un futuro en un grado de conflictología centrado exclusivamente en analizar y resolver conflictos, donde una de las vías sería la mediación. No solo, pero sí una de las vías de resolver pacíficamente los conflictos sería la mediación. Yo la daría a conocer en los colegios. Hay colegios que lo hacen. Yo conozco colegios ahora que están formando a alumnos en mediación, alumnos de 10 años o de 11. A mi hijo en su colegio le formaron en mediación y eso me parece una iniciativa buenísima. Cuando las partes llegan a la puerta de un tribunal, entran por esa puerta, es ahí dentro ya donde tienen que tener todas las posibilidades
que no sea solo la resolución por la sentencia, tienen que tener esas posibilidades incorporada, por tanto, la mediación como una fórmula de justicia. Para impulsarlo tendría que cambiar la mentalidad de las personas y querer resolver los conflictos de otra manera. Yo desde aquí, el futuro que espero de la mediación es que cada vez haya más gente contenta con esa devolución de la responsabilidad que les hemos hecho nosotros. Que haya gente que esté satisfecha con lo que han hecho aquí, pero no por nosotros, sino por ellos. Pues la difusión, como ya digo, tiene que ser la clave. Y tenemos que juntarnos, tenemos que hacer y crear cultura de la mediación y también juntarnos profesionales para ver de qué manera, ¿no?, en todo momento y en cada momento podemos potenciar. Darle validez, porque quizás hay gente que sabe que es mediación, pero se piensa que es un acuerdo como el que puede hacer en su casa, tomando un café. La principal mejora que necesitamos los mediadores es un reconocimiento profesional de nuestro trabajo. O sea, esto no es una ONG, esto no es una afición, esto es una profesión. Yo creo lo más importante es que contáramos con la posibilidad de tener equipos de mediación a disposición de los juzgados. Muchísima publicidad, introducir la figura del mediador en sitios como son todos los juzgados, pero ya como un espacio de mediación, algo que está allí permanentemente, ¿no? Y no tener que convencerles de que esto funciona. Yo creo que una formación un poco más concreta para los mediadores. Más seriedad por parte de la Administración de Justicia, porque es verdad que nosotros ahorramos mucho tiempo a las partes, a la Administración de Justicia en general, y damos cosas muy positivas, que normalmente son acuerdos que son duraderos, que son sólidos, por lo tanto estos casos no suelen volver a entrar a la vía judicial. Enseñar en el colegio lo que es la mediación, lo que transmite más o menos. Eso podría ayudar a la gente a tener, pues, sobre todo una conciencia más conciliadora, por decirlo de alguna manera. Generar confianza a los ciudadanos, aparte de ofrecerles un producto, hay que generarles confianza de que ese producto tiene la calidad adecuada y que ese producto va a estar a la altura de las expectativas que ellos tienen y que van a depositar. Hay que dar muchísima más publicidad a la mediación porque es súper beneficioso y yo creo que es una gran desconocida y es un poco injusto, pero bueno. Establecer la sesión informativa como obligatoria. No la mediación, no el hecho de sí, tengo que mediar para poder después acceder a la vía judicial. No, simplemente la sesión informativa. Una dotación presupuestaria que pasa por una campaña de difusión y por creación de servicios de mediación públicos. Estaría muy bien que algún famoso usara la mediación y lo diera como impulso. Bueno, que al final son la voz de la televisión, esa gente. Diana, ¿te has preguntado las cualidades que tiene que tener un buen mediador? La verdad es que no, pero ahora que lo dices debe ser complicado estar entre dos personas que tienen un conflicto y ayudarles a llegar a un buen fin y entendimiento. Sí, efectivamente, Diana, no es nada fácil. ¿Te parece si escuchamos la opinión de nuestros mediadores y mediadoras? Mucha paciencia y saber guiar bien a las personas no hacia una solución, sino que darle las buenas herramientas para que ellos puedan resolver el conflicto. Yo creo que es lo más complicado. Creo que lo más importante y lo más difícil al mismo tiempo es saber ser imparcial. Pues creo que tiene que saber escuchar, escucha activa, porque si no escuchas en mediación es difícil que funcione. Tener ciertos conocimientos también de psicología, conocer el derecho, porque tampoco se puede dejar a las partes que acuerden sobre cosas que luego no van a tener ningún tipo de trascendencia, eso es muy importante. Tener mucha empatía y mucho cuidado con sus sentimientos. Saber mantener la calma, porque en los conflictos hay veces que los nervios suben y la gente se pone nerviosa y entonces puede haber momentos en los que la gente no sepa exactamente cómo seguir con su discurso. Ser honesto, escuchar, sin dudas, saber escuchar. Tener mucha capacidad empática y mucha calidad humana. Ser asertivo y saber decir las cosas bien, yo creo que también es muy importante.
tener facilidad a la hora de hablar y de comunicarte, porque si no, si tú no eres un buen comunicador, difícilmente vas a conseguir que las partes puedan comunicarse entre sí. Si eres muy directivo, te gusta mucho que las cosas se hagan como tú quieres, creo que eso no encaja bien con la mediación. Un buen mediador, yo diría sobre todo, tiene que tener la mente totalmente abierta. Tener la capacidad de escuchar activamente, también de ser paciente, flexible y tener mucha creatividad. Que tenga todas las habilidades sociales, que se pueda comunicar con las personas, que entienda las partes y que sea capaz de que las partes entiendan al propio mediador. Pues ser empático y y trabajar con simpatía, asertivo. Que sepa hablar, que sepa comunicarse y que tenga un tono de voz suave, que tenga mucha paciencia. Debe ser cercano y transmitir a las personas que llegan a mediación seguridad, sobre todo seguridad y cercanía. Bueno, ya hemos visto, Diana, que todavía queda mucho recorrido por andar. ¿Qué te parece si escuchamos de la opinión de nuestros profesionales qué futuro vislumbran a la mediación? Si lo miramos desde el ámbito de la cultura de la paz, yo creo que tiene todo lo que nosotros como seres humanos queramos llegar. Bueno, yo creo que tiene un gran futuro y sobre todo, y gracias a que estamos en la Unión Europea. La Unión Europea nos obliga a desarrollar programas de mediación, tanto en el ámbito penal, como hemos visto con la ley y con la directiva de víctimas, como en el ámbito del consumo, por ejemplo. Positiva. Y sin ser especialmente optimista, yo creo que la mediación va a seguir creciendo. Creo que va por buen camino porque es lo que necesitan las personas. Si encontramos unos porcentajes de satisfacción muy elevados en mediación y por lo tanto no tendría por qué ir para atrás. Seguir estando al alcance de la gente, en cuantos más sitios mejor, no solo yo, por supuesto. Ojalá hubiera una mesa de estas en todos los barrios de España. Pues en este aspecto soy optimista. También porque he podido ir viendo cómo pues no sé qué decirte, 3, 4 años para acá se ha avanzado mucho. Mucho. Te digo mucho porque en estos 8 años que yo llevo en el programa de la Universidad Carlos III, he ido viendo el flujo de derivaciones. La mediación hacia una tendencia de integración de sociedades más complejas y más civilizadas, tal como quiero imaginarme la civilización, pues para eso la mediación tiene todo el futuro. Una vez que la persona entiende, le llega qué es la mediación, ¿no?, y qué le puede aportar con respecto a cualquier otra alternativa, yo creo que es un muy buen producto. La gente tiene que entender en qué consiste y se le tiene que explicar muy bien, eso sí que es cierto. Y yo estoy convencida de que futuro va a tener, y mucho. La mediación está aquí, ha venido para quedarse, pero además cada día está más presente. Yo como abogado pongo de manifiesto que la mediación desde el año 2012 ahora mismo ya está en 13 normas de nuestro ordenamiento jurídico. Yo esperaría que la mediación se llevara como parte de no solamente de la carrera de Derecho, sino desde la formación desde los chicos, en este semillero de los niños, ¿no?, en donde ellos puedan resolver sus conflictos por sí mismos, ser responsables, autorresponsables y corresponsables en cómo pueden resolverlo. Yo quiero augurarle un gran futuro, un gran porvenir a medio, ojalá a corto plazo, pero sí a medio plazo. Pienso que la Administración de Justicia pasa ineludiblemente por incorporar nuevas vías de solución de controversias que permitan ofrecer al ciudadano mejores soluciones en función del tipo de conflicto a tratar. Bueno, Diana, ya estamos terminando. Me gustaría hacerte una pregunta. Después de todo esto que hemos visto y escuchado sobre la mediación, si tuvieses que definirla con una única palabra, ¿qué palabra utilizarías? Pues quizá entendimiento, María. ¿Y tú? Yo diálogo. ¿Y vosotras? Como un método alternativo de resolución de conflictos en el que las partes tratan de lograr un acuerdo que sea ventajoso para sus intereses y en este proceso están asistidas por un mediador. Se me viene bienestar. Es una forma de ayudar a la gente a que se escuche. Responsabilidad.
Yo diría la voluntad. Oportunidad. Los ciudadanos protagonistas. Contacto humano. Mi vida. Libertad. Solución. Comunicación. Diálogo. Protagonismo. Sería empatía, principalmente. Democratización de la justicia y pacificación. Satisfacción. Para mí la mediación es colaborar. Responsabilidad y decisión. Pues mi trabajo. Comunicación. Solución. Relaciones. Paz. Empatía. Solución. Oportunidad. Yo lo definiría como satisfacción. Capacidad. Diálogo. Para mí la mediación es equilibrio. En una es difícil, me diría comunicación quizá. Gratitud. Amor. Solamente amor. La mediación es una manera de resolver conflictos que podría ser menos costoso, durar menos tiempo y resultar en un fin positivo para las partes. Esta sociedad necesita mucha mediación, ¿no? Para que haya mucha más tolerancia y la convivencia sea más fácil. Yo creo que con mediación la convivencia es más fácil, inevitablemente.